Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal del Sol. Hoy es sábado 12 de octubre, año 2024, Día de la Raza. Un día histórico en el que se conmemora choque entre dos culturas, entre dos costumbres. Un tema interesantísimo, hablar del Día de la Raza, pero amerita de tiempo. Muchos temas, muchas informaciones, temas locales, temas internacionales, que tanto mi compañera Carmen como yo estaremos compartiendo con ustedes durante toda esta hora. También tendremos una interesantísima entrevista con el diputado José David Báez, diputado por Santiago, y hablaremos con él básicamente sobre el tema educativo porque es un maestro de larga data. Y vamos a ver qué nos dice hoy don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing. Carmen, hermano, ¿cómo te sientes, hermana? Bien, mirando el país con un revuelo con esto de la reforma. Y con este tema de la reforma básicamente fiscal. La gente está un poco cabizbaja, hermano mío. Mientras nosotros tenemos un revuelo, acá en la Florida hay mucho dolor. Sí, sí, bastante. Vamos a hablar sobre ese cambio climático. Vamos a hablar sobre este y otros temas, deportaciones masivas según el gobierno, yo no creo mucho en esos números. Y la OEA. Elecciones de la ADP y la operación Camaleón. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores. Caramba. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto desasosiego hay hoy en la Florida. 3 días después de ese huracán, el huracán Milton, que golpeó de una manera inclemente esa ciudad, hoy se encuentra sumergido, sumido en una tristeza, diría yo, extraordinaria, dolorosa, Carmen. Usted solo escucha el lamento de quienes lo han perdido todo, y eso se ha debido básicamente, en gran medida, a la manera en que el hombre, en que el ser humano, en que nuestra especie ha comenzado a tratar el medio ambiente. Nosotros tratamos el medio ambiente como si te tratase de basura, como si no es nada.
las grandes contaminaciones, las grandes fábricas, y los países más desarrollados no han decidido hacer un acuerdo por la humanidad. Qué tristeza hoy vive la Florida, qué tristeza hoy viven los latinoamericanos, los cubanos. Viven más de 300.000 dominicanos en la Florida, y lo que se vive en ese país no tiene forma de cómo definirse. Miren las imágenes. Solo con los tornados y con las grandes cantidades de lluvia, de pluviometría que cayó ahí, es más que suficiente para ahogar todo un pueblo, pero ahogarlo en tristeza. Millones de personas se quedan sin energía eléctrica en la Florida, aparte de eso, 4 muertos, pérdidas cuantiosas en viviendas. 4 muertos, pero ese no es un boletín pero oficial. Eso es por encima, o sea, no es un boletín oficial. Simplemente es algo que pudieron las autoridades decir localmente. Aún no han sacado en realidad las cifras. Vamos totales, a esperar a ver. Ni de heridos ni de personas. Vamos a las esperar a pérdidas. ver qué dicen las autoridades en el boletín ya oficial de la semana que viene, del lunes, pero desearle desde acá, desde esta importante tribuna, los defensores, toda nuestra solidaridad a la Florida, al pueblo de Cuba, a los dominicanos que viven allá y a los latinoamericanos en sentido general. Mira, en otro tema, el jueves pasado se cumplió una semana de que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader le dijese al país que se deportarían 10.000 haitianos toda la semana. Ya ellos andan con un numerito por ahí, diciendo que se deportaron cerca de 10.000, 9.700, 9.800, porque son sabios, dan un número estimado para que la gente crea, pero la realidad es que tenemos la comunidad internacional encima. Como siempre. Tenemos un grupo de enemigos internos, que son los empresarios que no quieren que se deporten los haitianos, y tenemos también las autoridades haitianas en contra de este proceso de deportación. Yo no sé realmente en qué parará eso. Pero Valentín, es que ellos tienen que estar en contra, porque es que ellos no quieren recibir a sus nacionales. Ustedes tienen que recibirlo, porque es que República Dominicana no puede seguir cargando con ellos y con el gasto que eso implica. Pero eso debe hacerse sin maltrato, Carmen. No, claro está. Sin No voy maltrato. con el Lo maltrato. primero es la dignidad del ser humano. La dignidad humana debe de imperar. Eso debe imperar sobre todas las cosas. De manera que lo que nosotros esperamos es que el proceso se haga lo menos engorroso posible. El que esté ilegal, que busque la forma de ver cómo se legaliza, se bajo marcha a su país o se legaliza. Pero, como decimos una cosa, decimos otra. Es muy bonito tú hablar desde una cabina con aire acondicionado, como estoy yo, con chaqueta y corbata, y usted bonita. Pero cuando tú estás de aquel lado, donde nadie tiene seguridad, donde el hambre que pasan esas gente ahí es algo que rompe el corazón, es muy bonito decirlo. Donde violan es muy bonito decirlo. constantemente a cada minuto y hora. Podría usted niñas, decir, Valentín, ¿qué hacer entonces? Buscar soluciones que sean lo menos traumáticas para el pueblo haitiano. Porque encima de todo lo que uno puede decir, son seres humanos. Valentín, yo me circunscribo a eso, Valentín, son seres humanos. Valentín, ¿y por qué si ellos convocaron a una reunión urgente con los organismos de la OEA en el Salón Bolívar, por qué ellos no convocar la OEA, la reunión, para buscar una solución? Es que es un tema... Y no querer siempre echarle una cubeta de aquello a República Dominicana. Es un tema complejo, vamos a esperar en el camino a ver cómo se resuelve. Mira, tenemos muchos temas, pero hay un tema nodal que no podemos dejar de tratarlo, y fueron las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores la semana pasada. Eso fue específicamente el miércoles, donde yo no tenía mucha expectativa con relación a quién ganaría o no ese proceso, porque el liderazgo que tiene Hidalgo ahí, yo creo que es algo que es notorio en la sociedad. La ADP tiene una condición especial, y es que el liderazgo ahí no se circunscribe tanto a los partidos políticos. Independientemente de que los partidos tengan sus incidencias, Hidalgo demostró que es un líder en el sector magisterial en República Dominicana. Pero también me sentí muy satisfecho por el posicionamiento y por el papel que jugó la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo
en el proceso pasado sacó 9 posiciones y en este proceso obtuvo entre 15 y 20 posiciones. Adamilka fue quien participó por la Fuerza del Pueblo, es actual regidora y jugó un papel preponderante. Cuánta entrega, cuánta gallardía, cuánto profesionalismo por parte de Adamilka, y yo creo que en este proceso, independientemente de que quien se queda al frente de ese gremio es Hidalgo, yo creo que la Fuerza del Pueblo ganó. Ganó porque dice un viejo adagio que se hace camino al andar. Y es justamente, Carmen, lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, lo que hizo Adamilka, es crear las condiciones para que ese partido pueda tener algún tipo de preponderancia en un gremio tan importante como ese. La Fuerza del Pueblo se ha posicionado y también en la UAS. Me dicen que por ahí vienen las elecciones de la UAS. Y que la Fuerza del Pueblo ahí jugará un papel preponderante. Sí, no, la Fuerza del Pueblo tiene una, como dice su nombre, fuerza, tiene una muy buena fuerza. Hay que buscar, déjame felicitar a Hidalgo. hay que buscar la logística para ese día, que la Fuerza del Pueblo no se duerme en sus laureles. Sí, no, porque y que continúen los trabajos yo estuve en esta semana reunido con Joel Jiménez, que es el candidato candidato. Y con Rafaelito Excelente Valenzuela, joven, que es el pilar ahí en la UAS, Rafaelito Valenzuela. ¿Y sabe qué me dicen ellos? Valentín, nosotros ganamos. Excelente. Yo le pregunté, ¿y la logística para ese día? Hay que buscarla. Y le quiero mandar un mensaje a la Fuerza del Pueblo, al presidente Leonel Fernández. No dejen esos jóvenes. A Peñita y a Radamés Jiménez. Busquen los cuartos para ese día, para que no se meta el PRM y haga un desastre. Esos jóvenes son valiosísimos, fuera parte de que formen filas en la Fuerza del Pueblo. Joel, óyeme, ese niño, tú escucharlo, vale la pena. Porque la mayoría de la juventud está perdida nada más. Normalmente en la UAS votan 30,000 estudiantes, de un universo de unos 180,000 que hay, 30,000, pero hay que buscarlo a su casa. La Fuerza del Pueblo tiene la simpatía, pero esos votos hay que concretarlo en las urnas. Busquen el dinero. No dicen que no hay tiempo para más. Felicita a Adamilka, que esa fue la que realmente ganó, esa fue la gran ganadora. Felicitar a Adamilka y también felicitar a Hidalgo y decirle a Hidalgo que por favor no solo se concentre en los beneficios de los maestros, que también piensen en los estudiantes. Vámonos a la pausa, que ya tenemos por allá a nuestro invitado, el diputado José David Báez y don Nelson Gómez, que nos hablará, entiendo yo, sobre el ADP y este proceso de la UAS que se aproxima. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Nelson, La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida.
Soy la doctora Bianca Bejarano, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Vuelta en los defensores, tal y como le prometimos pues al principio de este programa, hoy vamos a sostener un interesantísimo conversatorio con el diputado José David Báez. Él es diputado por la circunscripción número 1 de Santiago. Vamos a conversar sobre diversos temas con José David. Primero, vamos a hablar del tema educativo, porque es un maestro de larga data, de larga trayectoria. Vamos a conversar un poquito sobre las reformas, ambas, la fiscal y la constitucional, y si el tiempo nos da, pues nos gustaría hablar sobre sus iniciativas en el Congreso, sus iniciativas en la Cámara de Diputados, cuáles son los proyectos en los que él se sustentará para Santiago y para el país, a propósito de que hace 2 o 3 días pues lo vi viral en las redes sociales, en los medios de comunicación, y la gente decía, ese diputado está hablando con la verdad queremos que no hable en los defensores. José David, hermano, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Valentín, Carmen, de verdad que complacido. Cuando me invitaron a un programa de los defensores, yo dije, bueno, yo quiero integrarme a defender también. Bienvenido. Por eso agradezco la invitación, muchas gracias, aquí estamos. José David, el miércoles pasado, me parece que fueron las elecciones de la ADP. Ustedes los maestros, entiendo que conocían los resultados con anticipación, pero nos gustaría que nos haga un pequeño resumen sobre qué pasó en la ADP, porque Hidalgo arrolló. ¿Ustedes esperaban esos resultados o qué pudo haber pasado ahí? Bien, recuerda que los maestros ya están claros. Nosotros hemos visto en los maestros una madurez, una conciencia de entender que el sindicato, como es un poder, ¿verdad?, de demanda, de reivindicaciones, no puede estar en manos del gobierno. Y en tal sentido ya teníamos la noción, ¿verdad? Hidalgo es un ente político defensor de los maestros que ha tenido una acogida, y cuando uno preguntaba más o menos uno se da cuenta. No obstante, ¿verdad?, el gobierno con su poderío entendía que podía avasallar, doblegar la oposición. No fue así. Los resultados están ahí. Los maestros saben votar, los maestros saben y tienen conciencia de lo que quieren, hacia dónde van, y pues Hidalgo resultó electo. Nosotros, en el caso de la corriente de la fuerza magisterial, que no teníamos nada en el comité ejecutivo, participamos de manera muy loable con Adamilke Espinal, una compañera de grandes luces, y pues tenemos ahora voz en el comité nacional ejecutivo, pero también en cada una de las seccionales, donde no ganamos, quedamos en segundo lugar, y entonces la fuerza magisterial pues también ha venido calando. Lógicamente el sector magisterial tiene grandes demandas que deberá hacer, y pues nosotros estaremos ahí escuchando para saber en qué lado, ¿verdad?, nos ponemos en esas demandas y saber cómo continuar defendiendo y propiciando sobre todo que ese sindicato sea el contrapeso que tiene que ser, porque el problema era que cuando estaba del lado del gobierno no hacía su función como debía hacerla. Entonces el sindicato tiene que ser, la Asociación Dominicana de Profesores tiene que ser el contrapeso que tiene que ser para que el gobierno ponga atención a la solución de las dificultades que tiene el sistema educativo. Usted sabe que tradicionalmente lo que uno logra visualizar con relación a la ADP es que la ADP hace muchas huelgas y defiende mucho los intereses del maestro, no más así del estudiante. ¿Qué espera uno como dominicano? ¿Qué espera uno como padre? ¿Se abocará este gremio a defender al estudiantado, a defender al alumno y no enfocarse tanto en huelga y en beneficiar al maestro como tal? Bueno, hablando de redes, hay un video que yo colgué en las redes, ¿verdad?, a propósito de la felicitación de la Asociación Dominicana de Profesores en esta participación cívica que llevaron a cabo, pacífica, entusiasta, donde los maestros participaron de la manera disciplinada que esperábamos. Y yo colgué un video de felicitación y establecí exactamente lo que tú dices, Valentín. El sindicato tiene que ser el contrapeso y debe demandar como asociación clasista en los beneficios de los maestros, la mejor condición laboral y la mejor condición de vida. No obstante, debemos saber que nosotros estamos llamados a cumplir con unas demandas que el pueblo nos exige y que es nuestro deber darle atención a ello. Es decir, este pueblo está requiriendo de una educación de calidad que es una deuda permanente del sistema educativo, y nosotros como tal somos, si no los segundos, los principales actores de ese proceso para brindar esa educación que el pueblo exige. Y en tal sentido la ADP está llamada a jugar su papel
no solamente para defender el tema de las reivindicaciones, sino también para propiciar que la educación que estamos brindando los maestros, que están brindando los maestros, pues sea de calidad y el pueblo entonces sienta satisfacción del trabajo que estamos haciendo. Sí. Estamos conscientes de eso. Carmen. Yo quiero preguntarle, como usted duró algunos años siendo director de un centro educativo, lamentablemente cada año vemos la deficiencia del Ministerio de Educación en esa materia. Ustedes como maestros, como directores de centros educativos, tienen una deficiencia. Ustedes se reúnen con el ministro, le plantean todas esas inquietudes, porque es que yo no veo una salida viable en esa materia, yo no la veo. Y quienes están padeciendo son los estudiantes y ustedes mismos como profesores. Bien, yo te decía fuera de cámara que en el tema de educación pudiéramos hacer varios programas para nosotros poder plantear y establecer de manera clara las dificultades que tiene el sistema y por qué realmente no vemos en nuestro país una solución definitiva. Durante mi campaña yo planteé, y lo sigo planteando, y en ese sentido no voy a dar mi brazo a torcer porque es una experiencia, pero es algo en lo que yo creo. Yo creo en la descentralización del Ministerio de Educación, tanto en sus políticas educativas como en la parte estructural institucional, para que podamos tener mejores resultados. Haciendo lo mismo, tú no puedes obtener resultados diferentes. Y todos los ministros que vienen con el mismo librito, cambian todo lo que tiene el otro que está, y entonces ellos vienen y establecen ese libro para hacer las mismas cosas y no resuelven las necesidades tradicionales. Hablando de reuniones, bueno, yo no recuerdo el último ministro que bajó a Santiago, en mi caso, como director, y se reunió con los directores para escuchar, en este caso, la experiencia de los directores y desde ahí, entonces, tomar medidas. No, este ministro de manera particular nunca se ha reunido, y de Santiago, y nunca se ha reunido con los directores para decir, mire, aquí o allí, no lo he visto. A pesar de que los directores tienen una asociación de directores ya creada y que está ya funcionando. De directores de escuela y centros públicos y privados. Centros, claro que sí. Hay una asociación de directores ya que está funcionando. El ministro la ha reconocido, el consejo la ha reconocido. El ministro sí se ha reunido con los directivos, pero cuando yo digo que no se ha reunido con los directores, es que antes, por ejemplo, el ministro iba regional por regional y escuchaba, evaluaba el proceso educativo y escuchaba de boca directa de los principales actores, maestros, profesores, para ver cómo estaba el tema. Pero ahora como que no hay esa intención y lamentablemente no es así. José David, en mi experiencia no es así. Desde su óptica, usted como un maestro de una dilatada carrera, ¿cuál entiende usted que son los principales problemas, los principales retos y desafíos que enfrenta la educación en República Dominicana? Bien, el principal problema, vuelvo y le digo, es el punto de la centralización de los procesos que impide entonces que en las escuelas, que son los puntos ápices donde se ejecuta, se da la clase, donde tiene que proveerse el resultado, entonces no se logra. Vamos a ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo un problema que es el intrínseco y que ha venido siendo el clavo en el zapato para que las cosas no funcionen como deben funcionar en las escuelas. El director, ella decía que tiene un dolor de cabeza. Ahora mismo los directores tienen un dolor de cabeza, pero terrible, porque cada vez que falta un maestro por X o Y razón de salud o un permiso o por licencia médica, que está en la condición de poder faltar, en el derecho de poder faltar, el director, lamentablemente, si no tiene maestro, esa aula se queda sola y esos muchachos no reciben docencia. Pero eso es diario, eso son cientos de horas de clase que se pierden todos los días por esa situación. ¿Tú has visto el ministro referirse a eso? No, pero lo sabe. Sí, claro que lo sabe, y lo saben los directores distritales y la directora regional. Pero nosotros hemos dicho de manera incansable que bastaría con que el Consejo Nacional en una ordenanza autorice a las juntas descentralizadas para que de la transferencia de los fondos que reciben las juntas descentralizadas que administran los fondos del centro educativo, les sea aumentada en una porción correspondiente y esa junta pague a esos sustitutos y no haya que esperar un proceso burocrático centralizado de mandar unos papeles que van a un distrito, que van a una regional y que luego llegan al ministerio a 7 departamentos para luego poder pagarle a un profesor. ¿Y qué profesor o estudiante universitario va a ir a sustituir un maestro para que tú le pagues no se sabe cuándo? Ninguno quiere ir, ninguno. Y entonces los maestros que están protegidos por la ley y que el ministro se comprometió a pagar su sustituto, pero no termina de resolver, los maestros dicen, no, yo no pago sustituto.
y están en su derecho. Como director, como tú lo obligas a que lo hagan. El sindicato ahí tiene razón y los apoya. Porque es un problema estructural del Ministerio de Educación que no termina de ponerse de acuerdo en romper ese proceso burocrático para que eso se resuelva. Hay que darle mayor autonomía a la escuela porque la escuela tiene la capacidad, con un equipo de gestión, con una junta descentralizada, con los organismos de participación para poder gestionar ese tipo de cosas. Porque es que aquí tiene que entonces seguirse centralizando el almuerzo escolar, el desayuno, porque es que tiene que ser centralizando. Y a propósito de eso, nosotros estamos proponiendo y tenemos una resolución donde vamos a demandar del presidente que instruya al ministro. ¿Para qué? Para que el director de INAVIE pueda propiciar que se equipen las escuelas, las cocinas que tienen las escuelas, y se cocine en la escuela. ¿Por qué no se cocina en la escuela aquí? Tú Para te preguntas. que haya una calidad alimentaria. Que haya una calidad José alimentaria, David, pero que también haya una tranquilidad, ¿verdad? De Para que nosotros. ese muchacho está recibiendo una comida, un almuerzo, un desayuno que es supervisado, Con pero que sea apenas, desayuno. con apenas 10 minutos que tenemos conversando, me he dado cuenta que real y efectivamente podemos hacer un programa solo de educación. Solo de educación. Pero usted sabe que en televisión el tiempo es oro. Así es, así es. Ya no están diciendo que debemos ir a la primera pausa. En el segundo corte nos gustaría que hablemos de 3 tópicos básicos. Primero, nos gustaría que nos hable un poquito sobre tus proyectos, porque una cosa es estar en campaña Claro. y otra cosa es cuando se llega, la mente cambia. Así es. La mente se transforma. Vamos a una pausa, hablemos de tu proyecto y de la reforma fiscal y la reforma institucional. Regresamos Dale. en breve. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarano, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Estamos conversando con el diputado José David Báez, quien es legislador por la circunscripción número 1 de Santiago. Miren, yo creo que este recorrido que ha hecho José David sobre la situación por la que atraviesa la educación en República Dominicana ha sido preciso, pero no puedo desaprovechar su oportunidad, la oportunidad de que él visite este espacio, para no hablar sobre él, sobre sus proyectos, sobre sus iniciativas, porque todos sabemos, diputado, que en campaña uno tiene 10, 12, 15 proyectos, pero cuando uno llega a la Cámara, choca de frente con la realidad. Nos gustaría que nos hable un poquito sobre eso, qué ha significado para ti esta experiencia, si es tu primera experiencia, si has sido legislador en otras ocasiones, y
¿Cómo cambió tu mente cuando llegaste? Porque tú decías, no, pero yo tengo estos proyectos. Pero cuando llegaste dijiste, no, son estos. ¿Has cambiado mucho tu perspectiva? Háblanos un chin de esa experiencia. Bien, Valentín, no. Mis expectativas, mi perspectiva no han cambiado en lo absoluto. Mi campaña se basó, y está ahí escrita todavía en mi página de internet, se basó en algunos puntos tópicos que son los mismos que estamos afrontando y que vamos a afrontar. Yo decía que acá, en nuestro país, hay muchas leyes y todos lo sabemos, y lo que hay que ajustarlas a la época contemporánea y también modificar muchas, aunque hay otras, lógicamente, que demandan que se creen. En tal sentido, lo primero que yo decía, y bueno, en el video que tú dices que se hizo viral, es porque yo establecía, y eso es lo que yo promovía, que nosotros debemos luchar, y es mi lucha en el Congreso Nacional, para que el Congreso sea el contrapeso que tiene que ser, para que el Poder Legislativo resuelva las situaciones que tiene que resolver de la comunidad, como ya hemos mencionado, ¿verdad?, del pueblo, y no que el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, sea un brazo, un ministro más del gobierno, como vemos nosotros, que el presidente dice hagan tal cosa y eso hacen. Entonces, no, tenemos que ver la división real de poderes y que a partir de las leyes que se aprueban en el Congreso Nacional, entonces esas leyes son las que obligan a que el Poder Ejecutivo ejecute las normas, ejecute los procedimientos para que entonces el pueblo se sienta satisfecho de que se está resolviendo las situaciones. Pero, ¿qué pasa? Allí sí me he dado cuenta que te digo de algo fundamental. Ahí se aprueban diariamente decenas de resoluciones. Pero para mi sorpresa, cuando le pregunto a los diputados más viejitos, más antiguos, de más experiencia, me dicen, como eso no es vinculante, eso hay que darle seguimiento, pero no le ponen caso. Wow, me sorprendí. Eso sí me sorprendió, porque la verdad que una Cámara de Diputados invirtiendo tanto dinero para comisiones, para trabajo legislativo, y que lo que se apruebe allí, tú se lo lleve a un ministro y no te ponga atención, entonces eso dice mucho, No obstante, nosotros tenemos, para caer en la pregunta, tenemos varias resoluciones que estaremos sometiendo y trataremos de hacer la diferencia, como decía mi eslogan, yendo a esa oficina del ministro para exigirle que cumpla con esa demanda del Congreso Nacional, que no es cualquier cosa. Tus principales 5 Entonces, propuestas, mi principal, José David. como ya yo te decía ahorita, nosotros tenemos una resolución que vamos a someter ya, esta semana la creamos, para demandar al INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que se habiliten las cocinas y los comedores en las escuelas, que tienen y que aquí se construyeron para eso, que se habiliten para que se cocine en la escuela y que ya dejemos atrás ese lastre de estar cargando comida de un lugar para otro como si aquí fuéramos obreros en la montaña. ¿Pero que cocine quién? ¿Empleados de educación o del INAVIE? No, que cocine un personal calificado. El personal pudiera ser la misma compañía contratada que se tiene, pero que esté en la escuela, con la supervisión tanto de los organismos de participación, los padres que están ahí, como de los estudiantes, como del equipo de gestión que está ahí. No hay problema en que sean ellos mismos, ahora bajo la supervisión del centro educativo, que el ministro lo contrate y lo lleve allá. Si lo que tienen el compromiso de cumplir con esos compañeros de partido, que en su mayoría son esos, no le vamos a decir que no, pero que lo lleven a las escuelas. Pero no solamente que se cocine, sino que cambiemos. Y a quizá a alguna gente no le va a gustar esto. Pero yo no veo realmente ahí, diputado, la gran diferencia en que si lo cocinan fuera de la escuela y tiene calidad, inocuo, cumple con los requisitos, ¿cuál es la diferencia Pero entre que se cocine dentro o fuera? Claro que sí, la diferencia es sencilla. La calidad va a ser mucho mejor porque va a estar supervisada. Pero además de eso, el menú puede ser diferente porque está ahí en la escuela. O a lo mejor el punto real que usted quiere tratar son las grandes cantidades de negocios que se hacen ahí. Bueno, es un punto. Al ministerio le sale mucho más cara la comida Yo sé cargada. que usted conoce muy bien el sistema Claro que educativo, sí. usted es un maestro de larga data, entonces veo que usted está enfocando el tema desde el punto de vista de la calidad, de la inocuidad, y no le está enfocando de los grandes negocios que se hacen por ahí. De los quizás. grandes negocios también es otro punto que debemos eliminar. Le saldría mucho más barata la comida, el almuerzo al Estado si se cocinara ahí en la escuela. Pero además los estudiantes, los padres estarían mucho más satisfechos. Pero cuando yo digo de cocinar, es también para que el desayuno cambie el menú. Porque ¿por qué tenemos aquí? El dominicano come ¿dónde un pan con leche? ¿Quién es que se come eso? Diputado, el dominicano es rubro, es yuca con salami, es guineo con queso, es mangú de plátano, eso es lo que el dominicano come. Entonces, ¿por qué? ¿Tú te imaginas la dinamización que implicaría
en el sector agropecuario el hecho de que a esas escuelas haya que llevarle esos rubros y que se compre al sector agropecuario? Y agréguele, diputado. Eso se planteó en el gobierno del PLD con Danilo Medina, pero lo dejó de lado, se le olvidó cuando llegó al poder. ¿Eso no Diputado, incrementaría eso la corrupción dentro de esos planteles educativos? No, de ninguna manera, porque tú no puedes desconfiar tanto que no hagas el proceso por estar desconfiando. No, la corrupción está cuando tú lo tienes fuera. Los planteles educativos tienen una junta descentralizada de 9 miembros, la junta, pero tienen una unidad de base del ADP de 9 miembros también, que están vigilantes. Tienen un consejo de estudiantes de 9 miembros, que están vigilantes. En la junta de centro hay 2 de la sociedad civil, de los dirigentes comunitarios que hacen vida en la comunidad y que están ahí en esa junta de centro, pero hay 3 padres de la asociación de padres que están ahí, hay 3 maestros que están ahí y hay un estudiante. Todos los sectores están representados y de manera responsable pueden supervisar que lo que se haga ahí se haga correctamente, como lo supervisan desde ahora en los demás procesos. La inquietud del diputado se refiere más es por el asunto del manejo nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y también, tú sabes, Valentín, que en todos los titulares de aquí siempre vemos los estudiantes que salen intoxicados. ¿Por qué? Por el asunto del alimento del desayuno escolar. Sí. Señores, constantemente vemos eso en los titulares. Es así. Entonces, esa es una iniciativa que nosotros de verdad que tenemos mucho empeño, queremos hacer todo lo posible para que se apruebe y que de una forma u otra entonces podamos cargarla, aunque no son vinculantes, como ya te dije, pero que podamos ir donde el ministro de Educación, que podamos ir al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y que la cosa se haga. Mira, bueno, volvimos al tema educativo, pero es que lamentablemente, yo soy maestro. ¿Cómo es que ahora los uniformes se compraron? ¿Tú sabes cuáles uniformes llegaron al centro que yo dirigía? De un politécnico, uniforme de básica. Los politécnicos no usan uniformes normales de los centros educativos, no usan poloché rojo, ni amarillo, ni nada de eso. Los politécnicos tienen su propio uniforme porque son instituciones técnicas y cada uno tiene su área distintiva. Entonces, ¿por qué el ministerio invierte dinero y lo manda a un politécnico? Porque no tienen conceptos de estudio, de momento, de saber que en un politécnico no se hace eso. ¿Por qué? Por la centralización de los procesos, sencilla y únicamente. A una escuela te llega un poloche azul donde ahí se usa uno amarillo. A una escuela te llega un rojo donde ahí se usa uno azul. Sencillamente porque no hay una capacidad de organización de los procesos. Usted no tiene un poco de temor que después de usted haberle dedicado tanto tiempo a esa iniciativa, que yo la veo interesante, realmente no curse en la Cámara de Diputados, en el Congreso, porque eso afectaría muchos intereses? ¿O hasta qué punto usted estaría seguro de que eso va a pasar? Porque muchas veces usted dice, bueno, esta es una iniciativa que yo la veo interesante para el país, pero no tiene posibilidad de que pase. 2 cosas. Lo que no se intenta no se logra. Y segundo, siempre que tú quieras hacer lo correcto vas a afectar intereses. Y para hacer lo correcto hay que estar en la disposición y asumir la responsabilidad de afectar intereses. Otros proyectos con ese mismo interés. Mientras llega la modificación de la ley 6697 de educación, que es la que realmente requiere ser modificada de manera estructural para corregir todas las situaciones que hay en el sistema educativo. ¿De acuerdo? Por eso hablo de la resolución. Nosotros hemos hablado y el presidente dijo en la toma de posesión que iba a someter la modificación de la ley 8701. Seguridad social. Claro, de seguridad social. Ese es un tema estructural que yo entiendo que más que proponer cualquier otra ley para salud, es fundamental para el sistema de salud. Es algo que debe hacerse, pero es ya. Por eso yo decía que es mucho más importante que una reforma constitucional. Es que tenemos las personas muriendo en sus hogares. Nosotros que estamos diariamente en las comunidades recibiendo la demanda de que se le dé receta a la gente, la demanda de que le ayuden con una cama en un hospital, la demanda de que la gente no tiene la posibilidad de adquirir un servicio porque le dan una cita para 3, 4 meses. Nosotros vemos eso como una indolencia del gobierno de turno, de los gobiernos todos, de no resolver el problema del sistema de salud. Y esa es una de las leyes que nosotros hemos dicho y vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo
para que se modifique, pero que se modifique para beneficiar realmente a las personas que necesitan tener un mejor sistema de salud, porque son los que menos tienen. Porque la gente que puede pagar y que tiene la posibilidad de ir a una buena clínica, a la Plaza de la Salud, perfecto, muy bien, pero ¿y el que no puede? El que tiene que estar en el hospital. Entonces el sistema de seguridad social de este país, lamentablemente, es muy deficitario y nosotros necesitamos corregir esa situación. José David, usted es ahora mismo el hombre del momento en las redes sociales. Ya el video de su turno a la palabra en el hemiciclo lleva 1 millón de views, según tengo entendido. Pero escuchándolo, recordé cuando usted habla de seguridad social y de salud, que parte de esa intervención se concentraba en eso. Yo quiero ahora hablar, como usted es oriundo de Santiago, precisamente de Cienfuegos, si usted tiene algún proyecto significativo para esa comunidad de Cienfuegos. Santiago Oeste, o con Santiago Oeste, mejor dicho, con Santiago Oeste hay una deuda pendiente. Desde el 2010, cuando la compañera Altagracia González, ex diputada de Santiago, fue diputada por 10 años, sometió el proyecto en el 2010 de elevar a categoría de municipio esa zona. Duramos 8 años demandando el cumplimiento, la aprobación de ese proyecto. Por eso le digo que lo que no se intenta no se logra. 8 años, perimió 4 veces, lo aprobaban. Al final lo aprobaron como distrito municipal en 2018. La ley 65-18 crea el distrito municipal Santiago Este. Pero Santiago Este es una comunidad, es una zona, vamos a decirlo así, porque no es una comunidad, tiene 77 barrios. Wow. Es la zona de mayor nivel de densidad de Santiago. Entonces, después de Santiago municipio, es Santiago Oeste, lo que sigue como zona populosa. Y entonces esa zona necesita que se le complete y se cumple esa deuda de que se le eleve a categoría de municipio. Porque como distrito municipal, lamentablemente, lo del distrito municipal no permite, o sea, las condiciones que da la ley para un distrito municipal no permite que allí se satisfagan las necesidades que existen de atención a nivel local de los ayuntamientos para lo que demanda esas comunidades. Y esa es una ley, lamentablemente estaba en orden del día. Yo he tomado la palabra varias veces para hablar de ello. El presidente Pacheco ha dicho, vamos a ir al paso, vamos a llevarlo al paso. Estamos hablando con los demás diputados, las demás bancadas, que son de allá de Santiago, somos 18 de Santiago. Y estamos viendo en qué manera, pues si no ahora, en lo adelante, pero podamos trabajar con esa ley para que se eleve de categoría. Cuando usted dice 18, ¿involucra a todos los partidos políticos? Todos los partidos políticos. ¿Y ustedes se van a nuclear en torno a esa propuesta por Santiago? Es lo que yo pretendo, lo que quisiera y lo que todos debemos hacer, porque al fin y al cabo la provincia nos eligió para que les representáramos. Y los 18 diputados, independientemente de que seamos de partido diferente, a la provincia no le importa esas cosas. La provincia quiere que se les resuelvan sus problemas y nosotros debemos nuclearnos, lo hemos planteado. Ahora bien, el partido de gobierno, los diputados del partido de gobierno son los llamados a hacer el mayor esfuerzo para que eso suceda. En este momento todavía no he visto el primero, comenzando por el senador, ¿verdad? Aunque me invitó el otro día a una actividad, se cayó un poco porque teníamos sesión acá, pero estoy en la mejor disposición de servirle a mi provincia y de trabajar de manera conjunta, dejando de lado lo que tiene que ver con las diferencias políticas para que podamos tener buenos resultados en los procesos de la provincia de Santiago. José David, finalmente, porque ya tenemos el tiempo encima, me he quedado con el deseo de seguir conversando con usted. Brevemente, su opinión sobre la reforma fiscal, que el país hoy está inmerso en eso. Bueno, la pieza, ¿verdad?, se mandó a Comisión de Hacienda el pasado jueves y está en estudio de comisión. Como partido, la Fuerza del Pueblo la está estudiando también, la estamos valorando para como partido dar, ¿verdad?, en nuestra posición, dar nuestras opiniones sobre eso. Ahora, José David, ¿qué te puede decir? Yo he dicho, y ya en la intervención que menciona Carmen, lo dije, nosotros necesitamos en nuestro país una reforma fiscal progresiva, o sea, donde el que más tiene pague más. Y entonces el pobre, la persona que menos tiene, entonces pueda recibir beneficios que le permitan mejorar su condición de vida. En lo que he leído,
hasta el momento, lo que he podido analizar, de momento, cuando tú me le pones impuestos o le elevas los impuestos a la carne de cerdo, a la de res, al pescado, a la sardina, entonces tú no me estás diciendo que me vas a ayudar a que el pobre esté mejor. Lo vamos, que el que no tiene está mejor. Lo vamos a Cuando invitar tú me le para- pones el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI, el famoso IPI, Sí. a una vivienda de 5 millones de pesos, pero cualquier casa en un barrio de eso cuesta 5 millones de pesos. Todos están llorando, Entonces, están llorando hasta los fabricantes de alcohol y de cigarros. Lamentablemente, sobre eso podemos decir, adelantando, vuelvo y te repito, mi partido, nosotros vamos a dar nuestra opinión de manera general, pero adelantando, estamos viendo que esa reforma tiene poco de progresiva, es mucho más regresiva, y ahí como que no estaríamos muy José bien. David, me siento más que satisfecho, más que encantado, diga Carmen y nosotros acá Un los lujo defensores. haberlo tenido. De Y, verdad que sí. y vamos a esperar que los procesos de esa reforma sigan avanzando. No hablamos de la reforma constitucional porque el tiempo no nos dio, pero es que yo creo que tratamos el tema educativo, que es absorbente y es un tema sumamente Fascinante. interesante. Gracias por estar con nosotros. Quedo a hermano. la disposición y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este interesantísimo conversatorio y hablemos de marketing con don Nelson Gómez. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Saludos, amables televidentes, aquí estamos nueva vez con los defensores, pero en la sección que ustedes esperan sobre marketing político. Hay un tema que no puedo obviarlo porque es el tema que abruma el país y que tendrá más días de discusión, que es el tema de la reforma. Pero yo quiero hacer el enfoque desde el punto de vista de lo que se llama la desafección en marketing político. El desafecto y el afecto. Ustedes saben que estas elecciones pasadas fueron muy sui generis y tenemos un gobierno que en la práctica la cantidad de votos que tiene no es de la mayoría, es de la minoría del total, aunque sí de la mayoría de los que votaron. Pero ahora va a entrar un proceso difícil y yo hoy le he traído un pequeño resumen de los temas, cómo abordaba el presidente, cuando no era presidente, Luis Abinader, el tema de la reforma fiscal. ¿Cómo lo abordaba? Qué bonito, qué esperanzador. Eso le vendimos al pueblo y eso lo compramos. Y después a los 2 años de llegar, cómo volvió y la abordó negándola. Y luego también qué dicen los que fueron ministros también de Hacienda, que tienen opiniones, que es la otra campana, lo que opinan los de la oposición, para que usted haga su propio juicio. No un asunto de parcialidad política, sino de la realidad. Lo que en política y en marketing provoca la empatía, el posicionamiento y la desafección, que es muy probable que entremos en ese proceso. Simplificar el código tributario. Hay que hacer una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo... No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. No solamente tiene que ver con una reforma tributaria, sino también con una reforma del gasto público. Y lo que vamos a presentar hoy
es esa reforma del gasto público después de muchos meses de estudio, después de muchos meses de consultas, de trabajo, de evaluación, y se presentarán hoy. Muchas de estas medidas van a requerir aprobación del Congreso, por lo tanto vamos a tener un tiempo en realizarlo, aunque desde el punto de vista económico se podrán ya ir haciendo los ahorros debidos. Vamos a suponer, el presidente va a Estados Unidos y dice que va a abrir 5 nuevos consulados. Explícame. O sea, tú estás creando nuevos gastos. Tú, por ejemplo, yo acabo de ver, y lo vi solo por curiosidad, el presupuesto enero, el gasto enero-septiembre del gobierno. El gobierno se gastó 8.000 millones de pesos en publicidad. Pero lo de los consulados está bien, por la representación, es decir, por la gran diáspora que hay en el exterior, sí, y que necesitan los servicios. Bien, o sea, yo no digo que no esté bien o mal, no lo voy a discutir. Lo que te voy a discutir es que eso no ahorra dinero, al contrario, incrementa los gastos. Nos entendiéramos en esto. No hay de parte del gobierno una visión de austeridad que se pueda demostrar. Mire, el gobierno dice que hay un tema, me imagino que, y hace sentido, con los intereses y el pago del servicio de la deuda, que hay que buscar recursos. Es verdad. Del 2004 al 2012, cada año el incremento de la deuda promedio fue del orden de los 2.000 millones de dólares. Del 2004 al 2012. En estos 4 años el incremento de la deuda está por encima de los 5.000 millones de dólares. Y la pregunta que yo hago, y te lo está diciendo una gente que defiende los préstamos, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué cosa tú puedes presentar como resultado tangible de la cantidad de dinero que se ha tomado prestado? El metro, cada vez que tú pasas a ver, por ejemplo, la construcción del metro ese de los kilométricos que hay entre los Alcarrizos y el 9, y a uno le da pena. O sea, con esto es lo que te quiero decir, la sociedad debería estar viendo qué cosas está invirtiendo. Pero esto no, o sea, esto es un paquete regresivo, donde afecta más a los que menos ingresos tienen. Como ustedes pudieron ver y escuchar, sean usted el jurado, como decía un gran periodista dominicano, tenga sus propias conclusiones y, sin ser parcial e imparcial, usted sabrá lo que le viene a este país después de este proceso. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere.